Bien, mis hermanos, pues vamos a iniciar con nuestro estudio 9 del cristiano y las emociones, pero hoy vamos a ver la compasión. Vamos a hablar hoy de la compasión. Y para eso quiero que vayamos al libro de Éxodo, Éxodo capítulo 2, versículo 6. Vamos a iniciar leyendo desde ahí hasta el número 10, mis hermanos. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Si ustedes se dieron cuenta, nada más hay un versículo donde habla acerca de la compasión, y ya lo demás nos habla de lo que sucedió. Es la hija de Faraón que retuvo a Moisés hasta que fue grande, hasta que ya conocemos la historia, mató a un egipcio, huyó y etcétera. Pero este versículo hoy nos vamos a enfocar en la compasión. El estudio es importante, mis hermanos, porque muchas veces lo confundimos con la lástima. Y la compasión y la lástima, aunque son dos sentimientos, son sentimientos que tenemos los seres humanos, son completamente diferentes. No son para nada iguales. Aunque la lástima puede venir primero después de la compasión, la lástima no es un sentimiento que deberíamos de tener nosotros los cristianos. ¿Lo tenemos? Sí, porque es parte de nuestro ser, pero la lástima debe de ir acompañada de compasión, porque si no, entonces pues no seríamos hijos de Dios, o no actuaríamos como como lo dice la palabra. No quiere decir también que únicamente los cristianos tenemos compasión, ¿sí? Porque, vuelvo a repetir, es un sentimiento que Dios le puso al ser humano. Entonces, cualquier ser humano puede tener compasión. Nada más que la compasión que nosotros tenemos siempre va a ir dirigida ¿a qué? A la salvación de las almas. Siempre va a ir dirigida a eso. Y también, como les decía, aunque a veces primero se siente lástima y después viene la compasión, no siempre es así. Hay muchas veces que no necesitas sentir lástima por alguien para tener compasión. Muchas veces viene la compasión inmediatamente. Muchas veces también se queda únicamente en lástima, nada más, y ahí sientes lástima por alguien, pero nunca llega a ser compasión. Nunca pasa a la compasión. Existen varias diferencias entre la compasión y la lástima, y necesitamos conocer entre la compasión y la lástima. Me voy a guiar más hacia la compasión y nada más voy a dar algunos ejemplos de la lástima. Como número 1, la palabra en hebreo es jamal y en griego es esplanizomai. Está medio difícil pronunciarla, pero las dos palabras en griego y en hebreo significan conmiseración, librar, sentir dolor, sin escatimar, tener misericordia, perdonar, piedad y querer. También significa sentir que las entrañas anhelan. También significa sentir lástima,
compadecerse, sentir o mover a misericordia. Por eso es que les digo que la misericordia y la compasión van juntas, pero no siempre la lástima brinca a ser compasión. Muchas veces la lástima se queda en lástima únicamente. La compasión nos lleva a la misericordia. La compasión nos lleva a la misericordia. Por eso muchas veces decimos, tengo misericordia o ten misericordia, que es lo mismo de ten compasión de alguien. Así que si nosotros lo quisiéramos traducir o juntar ya todo es sufrir juntos o sentir lo que el otro siente. Como tener un choque de emociones que te llevan al sufrimiento interno de la otra persona. Me lleva al sufrimiento. Hemos hablado mucho de la empatía, ¿sí? Sentir el dolor de la persona. No es necesario que tenga yo el dolor de la persona, pero sí es sentir empatía, sentir dolor por lo que está pasando esta persona. Como en el caso de la compasión que tuvo nuestro Señor Jesucristo cuando vio la multitud que lo seguía. Si ustedes recuerdan, dice que la multitud lo seguía y porque lo andaban siguiendo, nuestro Señor Jesucristo tuvo compasión de ellos y empezó a sanar a algunos. Empezó a sanar a muchos, empezó a los que estaban enfermos, lógicamente, pero llegó un momento en que nuestro Señor Jesucristo también puso a prueba a los que no tenían ninguna compasión o los que no sabían lo que era compasión. Vamos a Mateo, al libro de Mateo capítulo 14, mis hermanos, versículo 15. Ya les hablé del 13 y del 14, a donde dice que nuestro Señor Jesucristo vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Pero ya en el 15 nos dice, Mateo 14, 15, dice, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dale vosotros de comer. Si ustedes se dan cuenta, nuestro Señor Jesucristo puso a prueba a los discípulos para ver si había compasión en ellos. Jesús sabía que los discípulos no tenían nada que comer, que darles de comer, ¿sí? No tenían suficiente comida para darle a esa multitud, pero puso a prueba su compasión o su lástima. Es lo que pasa con nosotros muchas veces. Dios pone a prueba nuestra compasión o nuestra lástima. Ustedes, yo les pregunto, no me contesten, ¿qué hubieran hecho si Dios, nuestro Señor Jesucristo, les hubiera a ustedes dicho, denles de comer, sabiendo que no tienen suficiente? Yo creo que alguno de ellos hubiera dicho, pues vamos a juntar aunque sean migajas, o vamos a ver qué recogemos, o a ver si hay dátiles, a ver si hay plátanos, a ver si algo les podemos dar. Eso es moverse a compasión, buscar algo para darles porque no tenían que comer. Mas sin embargo ellos que dijeron, no tenemos, mejor ya, mándalos a que busquen de comer. Tuvieron lástima de las personas, pero no tuvieron compasión. Entonces nuestro Señor Jesucristo tenía que enseñarles a ellos, ¿sí?, que era la compasión y que era la lástima, porque Él sabía que después les iba a dar pues de comer los peces y el pan. Sentir compasión es sentir empatía por alguien y además de eso es ayudarle a que conozca del Señor hasta donde se pueda. Nosotros como cristianos no le vamos a estar dando de comer a todo el mundo. Nosotros no le vamos, como cristianos no vamos a estar ayudando a todo el mundo, sino vamos a ayudar de acuerdo a nuestras posibilidades, a lo que tengamos. Pero recordemos lo que dijo Pedro en la puerta de la hermosa. ¿Qué le dijo? No tengo plata ni oro,
pero lo que tengo yo te lo doy. Pedro fue movido a misericordia. Él no tenía que darle de monedas, pero tenía el Espíritu de Dios que podía darle sanidad a esa persona. Es lo mismo nosotros. Muchas veces hay que llevarles agua a los que enfermos, llevarles esto a los enfermos, y muchas veces no lo tenemos, pero lo que tenemos hay que llevarlo y hay que darlo. Tenemos que sentir compasión por esas personas. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo les sanó, les dio el alimento, pero ¿qué pasó con ellos? Lo seguían buscando. Sí, lo seguían buscando, seguían detrás de él, iban detrás de él. ¿Y dónde estás, maestro? Hubo un caso en que él se apartó de ellos y se fue en una barca y todos fueron a buscarlo. Maestro, ¿dónde estabas? No te encontrábamos. ¿Y qué fue lo que les dijo nuestro Señor Jesucristo? Ay, sigo teniendo compasión de ustedes y les voy a dar de comer otra vez. No, les dijo, ustedes me buscan únicamente porque se saciaron, porque comieron el pan y se saciaron, por eso me han seguido. Muchas veces nosotros también tenemos que aprender la sabiduría de Dios, lo que nos muestra la palabra de Dios, y no estar nada más de que, ay pobrecitos, y los voy a ayudar, porque nuestro Señor Jesucristo también nos habla después de que los confronta y les dice, ustedes nada más me buscan por la comidita. Y también hay quienes le siguieron supuestamente para escuchar la palabra. ¿Pero qué después les dijo? No les den las perlas a los puercos. La palabra es clara, mis hermanos. Sentir compasión no es dejarnos manipular por la otra persona. Sentir compasión es darles lo que necesitan y hasta ahí. Hace rato el hermano decía, uno siembra, otro riega, pero Dios da el crecimiento. Y muchas veces entendemos mal la compasión y queremos estar dándoles y ellos pisoteando las perlas que uno les da. No, mis hermanos, la compasión no es dejarse manipular por los demás. La compasión es aprender a discernir hasta dónde puedo ayudar, pero sin sentir lástima por ellos. Nuestro Señor les sanó y les dio de comer, pero los seguían por la comida. Y eso es importante. ¿Qué me mueve a mí a hacer algo por el prójimo? ¿Por qué estoy ayudando al prójimo? ¿Por remordimiento? ¿Por lástima? ¿Porque estoy buscando el reconocimiento mío? ¿O por compasión? Muchas veces estos puntos que acabo de decir, muchas veces nosotros los aplicamos y los enmascaramos como compasión. Siento remordimiento porque a lo mejor le hice daño cuando estaba yo en el mundo, y pues le voy a seguir predicando hasta que se convierta. Y nunca se convierte y nada más es puro remordimiento. O únicamente es pura lástima. Ay, pobrecitos, están bien mal, es un borrachito, es un alcohólico, es un drogadicto. Hace rato hablábamos de un viernes, de una persona, ¿no? Que está ahí, ya le predicaste, ya le hablaste, no quiere, pisotea las perlas, entonces simplemente me retiro y yo voy a seguir buscando a quién o en dónde extender la compasión. Y la otra es el reconocimiento a nosotros. Muchas veces la enmascaramos de compasión porque queremos que la gente diga que soy muy compasivo, que soy muy bueno, que soy muy buena onda, y entonces tenemos que tener cuidado. ¿De verdad es compasión lo que tienes o buscas reconocimiento? ¿Es por remordimiento o únicamente sientes lástima? La palabra nos muestra la lástima de los fariseos disfrazada de compasión o misericordia. Ellos buscaban el reconocimiento, ellos no estaban buscando que la gente conociera a Cristo o que conociera a Dios. Vamos a Mateo 6:2, mis hermanos. Ellos cuando llegaban a la sinagoga, ellos querían ser vistos por los demás. Y dice aquí la palabra de Dios, cuando pues des limosna,
no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Muchas veces no, voy a regalar refrescos, voy a regalar tortas, voy a regalar ropa, voy a regalar esto, voy a regalar aquello, pero ¿de verdad es por compasión o únicamente como ellos que buscaban el reconocimiento? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, con la palabra compasión. Tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a ser compasivos con alguien. A los fariseos, a los escribas no les importaba el prójimo, a ellos les importaba únicamente ser reconocidos. Dice Mateo 23:23, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué les estaba confrontando el Señor? Que no eran misericordiosos. Recuerden que la palabra misericordia y la palabra que nosotros estamos aprendiendo ahorita, que es amargura, que es compasión, va junto. Ellos no aprendían lo que era misericordia, no sabían lo que era compasión. Ellos únicamente lo que buscaban era reconocimiento. No les importaba el prójimo tampoco. La compasión es la forma que tienes de participar en el sufrimiento de otra persona, esa preocupación por las emociones de los demás y buscar alguna opción de ayuda. Necesitamos accionar. La lástima no tiene acción. La compasión va junto con acción. Con la compasión eres capaz de comprender mejor cuánto sufre el otro e intentas reducir ese sufrimiento, aliviarlo o eliminarlo. ¿Hasta dónde puedo yo compadecerme de alguien? Les hemos platicado de una persona que nosotros vimos que estaba pidiendo limosna. Nosotros teníamos la oportunidad de regalarle un abrigo a esa persona. Se las regalamos el abrigo por compasión, actuamos y al otro día la persona, el abrigo no lo tenía y seguía pidiendo limosna. Entonces, lo que estaban buscando ellos era causar lástima. ¿Para qué? Para que les dieras una moneda. Mucha gente llega a tu casa y te dice, oiga, ¿me puede regalar una moneda? Sí, pero bárreme. Oiga, le estoy pidiendo dinero, no trabajo. Y se enojan. Entonces debemos de tener cuidado, mis hermanos, que no seamos manipulados por ser compasivos. La lástima, quizá, la diferencia entre compasión y lástima. En la compasión ya nos dijo que somos movidos a misericordia y actuamos. La lástima quizá te duele, pero solo te encoges de hombros y continúas tu camino, como en el caso del intérprete de la ley y la historia del buen samaritano. Aquí podemos encontrar claramente los ejemplos de lástima y de compasión. Dice así en Lucas 10:29 en adelante, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? O sea, se lo preguntó el intérprete de la ley. Y respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, ahora sí que aquí nos falta ponerle entre paréntesis, le tuvo lástima, pero pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, también tuvo lástima, pero ¿qué? Pasó de largo. Y en el 33 dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas
echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo: el que usó la misericordia con él. Y entonces le dijo Jesús: ve y haz tú lo mismo. Aquí hay un gran ejemplo, mis hermanos, de lo que debemos de hacer nosotros, que somos hijos de Dios, que cuando somos movidos por lástima, no quedarnos en la lástima nada más, sino pasar a actuar, porque vamos a ser movidos ¿a qué? Compasión y a ser misericordiosos con las personas que lo necesitan. Es importante, mis hermanos, saber dónde o hasta dónde podemos extender la compasión o misericordia. Tenemos que tener cuidado, porque no vaya a ser que únicamente nos están buscando no por ser compasivos, sino como la muchedumbre, nada más porque quiere una oración para su enfermo, porque quiere un taquito para fulano de tal, porque los cristianos son bien buenos. ¿Cuánta gente llega aquí a la congregación y son cristianos, entonces vamos a pedirles ayuda? Pero no quieren a Cristo, porque ya cuando les hablas de la palabra no quieren. Quieren los beneficios, pero no quieren al beneficiario o al beneficiador, que es nuestro Señor Jesucristo. No lo quieren, únicamente se acercan a nosotros para pedir una oración, pedir una ayuda, pedir algo que les pueda ayudar, pero no quieren nada, no quieren a Cristo, no quieren escuchar la palabra de Dios. Debemos de tener discernimiento para saber si es compasión también o soberbia, la cual te puede llevar a ser reconocido y no Cristo. Me gusta que se acerquen a mí porque piden oración por su enfermo. Me gusta que siempre me buscan a mí porque quieren que ore o que ayude al enfermo. Y muchas veces, mis hermanos, eso lo enfocamos equivocadamente y eso se llama soberbia. ¿Por qué te están buscando? ¿De verdad necesitan de Cristo o únicamente tú quieres ser reconocido porque no les hablas de la salvación y de la vida eterna? Es preferible que no te busquen ya, porque les vas a hablar de Cristo, o que te busquen verdaderamente porque ven que tú eres movido a compasión, pero también siempre les predicas la palabra. Debemos de tener discernimiento, saber hasta dónde extender la misericordia y que no sea para buscar reconocimiento, mis hermanos. La lástima también te lleva a no actuar como debes. Cuando nosotros no tenemos compasión por las almas y tenemos únicamente lástima, muchas veces nos lleva a equivocarnos y también nos lleva a no buscar la salvación de esas almas. Voy a poner un ejemplo familiar. Dicen en Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y ustedes aquí van a decir, ¿qué tiene que ver la compasión, la misericordia o la lástima con este versículo? Muchos padres se equivocan y tienen lástima con sus hijos y no les dan vara, no los corrigen, no los enseñan, y la lástima puede llevar a sus hijos a condenación. Si ustedes tienen compasión por su hijo, tienen compasión por su alma y lo van a lastimar con la vara, pero su alma se salvará. Nosotros tenemos que entender qué es compasión y qué es lástima. La compasión te debe llevar a la salvación de un alma. La lástima no te lleva a la salvación de un alma, sino únicamente dices, bueno, pues, pobrecito, quién sabe qué le pasaría, o se lo merecía, pero no actuamos en nada. Mucha gente
vemos cómo está sucediendo, lo veíamos en el estudio anterior de la ira, que mucha gente nos molestamos o nos enojamos por el maltrato a los animales, por el maltrato a los niños, por la educación ahorita de los niños que les quieren meter el LGTB o LGBT, ¿sí? O también porque maltratan a los animales, y en lugar de que hagamos algo, únicamente se queda en lástima, sentir dolor por las personas, pero no hacemos nada. ¿Qué nos toca a nosotros como cristianos, que sentimos compasión por esas personas, o sentimos lástima por esas personas, o sentimos orgullo metido en soberbia únicamente y no compasión? ¿Qué hacemos? Los dejamos que hagan lo que quieran. Si somos compasivos, si tenemos la compasión, lo que vamos a hacer es actuar. ¿Cómo actúa un hermano en Cristo con respecto a nuestra compasión con esas personas? Predicando el Evangelio. Predicando el Evangelio y predicando el Evangelio. Hablando de la palabra. Nuestro Señor Jesucristo fue claro. ¿De qué les sirve que les demos de comer si no me quieren? Ustedes me buscan por la comida, no me quieren a mí. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es extender el Evangelio, predicar el Evangelio, llevar el Evangelio, actuar con el Evangelio, tener folletos, predicar, llenar a la gente de la palabra de Dios. De esa manera estamos trabajando nosotros para que la gente conozca a Cristo, y estamos siendo compasivos con la persona que tiene dolor, sufrimiento o necesidad. La compasión es un sentimiento de cercanía y conexión con quien está sufriendo, y nos lleva a mitigar su dolor, sufrimiento o necesidad. ¿Cómo voy a ayudar con mi compasión a la persona? Llevándole el Evangelio. La lástima, aunque también es un sentimiento, no te lleva a la acción, porque simplemente implica tristeza, pero no actúa. Por esta razón, la lástima es una emoción pasajera. ¿Cómo comparo yo, o cómo sé si tengo lástima o tengo compasión? Cuando es una carga en mí el saber que las almas están muriendo sin Cristo. Traigo compasión, dolor, sufrimiento. La lástima, ¿qué es? Ay, si se están yendo mucha gente a condenación, pero no, yo sigo mi vida y no me interesa. Esto es lo que pasa con muchos que conocen de la palabra de Dios, pero no predican la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque únicamente traen lástima en su corazón. Si sienten dolor, ay, se va a perder, se va a ir al mundo o se va a ir a condenación, pero ya. Y nosotros como hijos de Dios actuamos. Por eso es que vamos a las personas a que conozcan de Cristo, porque si no, no iríamos. Simplemente nos quedamos en, pues, es su vida. Pero recordemos que debemos de saber hasta qué punto llegar con la compasión. La compasión que actúa busca producir bienestar al que sufre, como en el caso del buen samaritano. No es que merezca ser ayudado, solo actuamos por el sentimiento de compasión que ha sido incluido en nuestro ser. O sea, yo me compadezco de alguien, actúo, hago algo para ayudarlo, y después puedo seguir mi camino en paz y tranquilo. Así de simple. La hija de Faraón, ¿qué hizo? Fue movida a misericordia, a compasión, tomó al niño. Ella sabía que ella no podía criar al niño, porque era un bebé. Ella necesitaba una nodriza. Entonces, Dios utilizó a su hermana para que fuera a ser alimentado por su propia madre, fue alimentado, pero después, si hubiera sido lástima, mis hermanos, con la hija del faraón, cuando el bebé ya creció y llegó, le hubiera dicho, no, pues ahí a ver qué hacen con él, pues ya está grande. Pero ella, por la misericordia, por la compasión, se hizo cargo del niño hasta que creció. Si nos damos cuenta, la hija de Faraón no era hija de Dios,
No era del pueblo de Dios, mas sin embargo también fue movida a misericordia. El samaritano, recordemos también que el samaritano no estaba dentro del pueblo elegido de Dios porque ya había sido desechado por irse en pos de otros dioses. Entonces es lo mismo con nosotros. Hay muchas veces que hay más compasión con los inconversos que con nosotros los cristianos. No es que vayamos a regalar todas nuestras posesiones, pero de lo que esté en nuestras manos vamos a echar mano. Primeramente, si tenemos algo material, lo podemos utilizar. Y si no tenemos lo material, como Pedro, no tengo plata, no tengo oro, pero tengo la palabra de Dios con la que yo puedo ayudarte. Y de esa manera yo estoy actuando con mi compasión porque estoy dando lo más importante, la vida eterna. Eso es lo más importante, mis hermanos, porque a lo mejor se van a saciar por un día o se van a cobijar por un día, pero lo importante es la vida eterna, donde pasarán una eternidad. Eso es extender la compasión, actuar, hacer algo, mis hermanos. No porque ya soy salvo, ya no voy a compadecerme de los demás. Yo tengo que seguir extendiendo la misericordia, la compasión. Incluso una de las bienaventuranzas dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Muchas veces la compasión únicamente es acompañar, escuchar y hacer presencia, sin entrometerme en lo que yo sé que no puedo cambiar. Puedo ser así nada más, estar ahí, ser compasivo con esa persona. Esa persona lo único que necesita es compañía. Aquí estoy, aquí está mi presencia. Dice en Hechos 20:35, Pablo se los dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué es lo que tú puedes dar? ¿Qué es lo que está a mi alcance de dar? La palabra, el evangelio. Mis hermanos, no necesitamos riquezas para que la gente nos ame. Lo que necesitamos es llevar el evangelio para que la gente se salve. Ese es el propósito. Un verdadero cristiano no es de los que sienten lástima y ya. El cristiano se compadece y actúa para ofrecer soluciones reales y suficientes. Dice la palabra de Dios en Lucas, él dijo: el que usó de misericordia con él, y entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. O sea, el buen samaritano hizo misericordia. El intérprete de la ley preguntó: ¿qué debo de hacer? Haz lo mismo que hizo el buen samaritano. Extiende tu misericordia, extiende tu compasión. Vámonos a Jueces 2, 17, 18. Vamos a hablar de la compasión de Dios, que es la que nosotros debemos de tener. Jueces 2, 17, 18 dice: pero tampoco oyeron a sus jueces, el pueblo de Israel, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová, y ellos no hicieron así. Hasta ahí párenle. Si ustedes se dan cuenta, el escritor de Jueces está diciendo lo que pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel ya no quiso nada con Dios. Los hijos del pueblo de Israel tampoco quisieron nada con Dios. Se fueron en pos de Baales. Pero recordemos que Dios tenía un pacto con el pueblo de Israel. Y el pacto era de que siempre iba a tener cuidado de ellos. Entonces Dios nos muestra la compasión o la misericordia a través aún de los que no se lo merecen. Muchas veces decimos: no, sí tengo compasión porque ha sido bueno conmigo. No, también los que no se lo merecen, puedo yo externar o extender mi compasión a ellos. Y dice así en el versículo 18: y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez,
y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Dios hizo una promesa de siempre tener cuidado de el pueblo de Israel, y Dios lo sigue cumpliendo hasta el día de hoy. El pueblo de Israel no ha sido destruido. El pueblo de Israel sigue ahí adelante. ¿Que no todos van a ser salvos? Claro que no, porque para la salvación es a través de Cristo. Pero la compasión sí es externar algo o actuar siempre y cuando yo tenga las posibilidades. Muchas veces sabemos que nuestros hermanos están en necesidad, y en lugar de utilizar la compasión para ayudar a los de casa, porque lo dice la palabra de Dios, andamos ayudando a quienes no lo necesitan, ayudando a quienes no lo agradecen, en lugar de primero ayudar a los de casa. Tenemos que extender nuestra misericordia primeramente a los de la casa, porque si no, ¿qué somos? Peor que un infiel. Y ya por último, con esto termino, mis hermanos. Dice en Santiago 2:13, y ahí sí quiero que vayan. Es una palabra fuerte, mis hermanos, pero necesitamos aprenderla y entenderla. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Dios, a través de Santiago, nos dice que el juicio de Dios va a ser tan duro que ahí sí no va a haber misericordia, mis hermanos. Juicio sin misericordia. El día del juicio va a ser desatada toda la ira de Dios. Dios va a desatar toda su ira sobre aquellos que no son sus hijos. Pero aquí no nos está hablando de los que no son sus hijos, sino aquí nos está hablando de nosotros, mis hermanos. Y no está hablando de que vamos a vivir el juicio de la ira de Dios, sino dice que vamos a estar en el tribunal de Cristo y que vamos a llevar un juicio. Y que si nosotros no hicimos misericordia, primeramente con los de casa, vamos a tener un juicio sin misericordia. ¿Qué nos está dando a entender esto? Que nosotros como hijos de Dios debemos de tener ejercitada la misericordia, ejercitada la compasión y actuar con compasión y con misericordia con nuestros hermanos en la fe. Si yo sé que un hermano en la fe se está desviando, yo no lo voy a pisotear. Si yo sé que un hermano en la fe tiene una necesidad, dice la palabra de Dios, no seas como aquel que sabes que tu hermano tiene necesidad y le dices, vete, que Dios te acompañe, que Dios te bendiga. No, vas a extender tu misericordia, vas a actuar y lo vas a ayudar de acuerdo a tus posibilidades. Pero muchas veces hay un dicho muy bien dicho, pero no es cristiano ni es bíblico, que dice que somos ¿qué? Candil de la calle y oscuridad de la casa. Y es lo mismo, muchas veces andamos extendiendo misericordia supuestamente para que nos reconozcan allá afuera, y con los hermanos en Cristo no somos misericordiosos. Y dice la palabra bien clara, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Voy a ser misericordioso, voy a tener compasión con mis hermanos y después con los de afuera, de acuerdo a mis posibilidades, llevando la palabra, llevando el evangelio. Si tengo un pan, llevando un pan, pero hasta cierto momento, para que no les pase que los están siguiendo únicamente ¿qué? Por los milagros y por el pan, porque se saciaron. Creo que es bien claro nuestro Dios y debemos de tener discernimiento, cómo debemos de ser compasivos, con quién debemos de ser compasivos y tener cuidado de no estar buscando ser nosotros los reconocidos, sino siempre Cristo sea el primero en todo.
Vamos a ponernos sobre nuestros pies, mis hermanos.